Muy bien, el tema que vamos a compartir es escogiendo andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Cuál es el tema? Escogiendo andar en el Espíritu y no en la carne. Vamos a nuestros versículos claves de Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo versículo 16, 17 y 18 y luego leemos otros versículos más. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Para no salirnos del tema, ¿verdad? Y hablar una pureza de la palabra, hablar la palabra en su pureza, es importante que nosotros no nos olvidemos de el trasfondo que está pasando en Galacia o con la iglesia de los Gálatas. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo ya lo venimos repitiendo muchas veces, pero aprendimos que para no salirnos del contexto y entender Gálatas, siempre tenemos que recordar su trasfondo y claro, también el propósito por la cual se escribió esta carta. Su trasfondo es de que los Gálatas están siendo engañados, están siendo alejados de Cristo, pero poco a poco, con la ayuda de Dios, Pablo los está volviendo otra vez a Cristo, ¿verdad? Cuando llega el capítulo 5, Pablo les da ciertas recomendaciones y una de ellas es que permanezcan firmes en su libertad con que Cristo los ha hecho libres. Y aquí Él les dice que tienen que andar en el Espíritu. Tienen que andar en el Espíritu porque andando en el Espíritu de esa manera vamos a ser librados de los apetitos carnales. Entonces, hermanos, Pablo nos está mostrando que los Gálatas al principio empezaron corriendo bien la carrera, ¿verdad? La carrera cristiana, pero ahora Pablo les dice que ellos están corriendo mal su carrera cristiana. ¿Por qué están corriendo mal ahora? O sea, de que ellos creyeron en Cristo, acordémonos, ¿verdad? Ellos creyeron en Cristo, ellos fueron justificados por su fe en Cristo Jesús, por lo tanto comenzaron bien, ¿verdad? Corriendo esta carrera cristiana. Pero de repente, hermano, por el descuido que hubo en ellos fueron distraídos de Cristo y ahora Pablo les dice que están corriendo mal. O sea, de que en vez de ir a cierta dirección, ahora están yendo a otra dirección. O sea, estaban corriendo mal porque en vez de seguir a Cristo, ahora están regresando otra vez a vivir de acuerdo a la ley. Entonces esto estaba mal porque ya los había rescatado Cristo de ahí. Ya los había hecho libres para que ahora vivieran para Cristo. Y ahora están caminando mal. En el versículo 7, si regresamos atrás, Berna, 10 versículos para atrás, versículo 7, ahí le dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vayamos prestando atención que en esta carrera cristiana hay obstáculos y hay enemigos que nos quieren estorbar. Por eso en esta carrera cristiana o en esta caminata cristiana tenemos que caminar con mucho cuidado. Amén. Y aprendimos también que cuando estamos caminando alrededor de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado de no estar caminando en la línea, ¿verdad? Hay una línea, pero a muchos nos gusta, a la mayoría nos gusta andar en la línea, casi a punto de salirnos. Algunos se atreven hasta sacar un pie allá y otro pie acá. Entonces, y de repente el resbalón. Entonces,
nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice aquí, vosotros corría bien, ¿quién os estorbó? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado para no obedecer la verdad. En Gálatas capítulo 3, versículo 2, si va para allá, les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Habéis comenzado bien? Qué triste que ahora terminen mal. Entonces, qué triste es comenzar nosotros bien la carrera cristiana, pero qué tristeza, qué bendición, ¿verdad? Es comenzar la carrera, pero qué triste es que no la terminemos, de quedar a medias. O bueno, todos vamos a llegar a la meta, pero algunos pues tarde. Se llama cristianos tardíos. O sea, nos van a decir too late. ¿Se acuerda que ahí está en la Biblia? A quienes le cerraron la puerta. A las 10 vírgenes, ¿se acuerda? 5 insensatas. Ellas fueron a comprar aceite, ¿verdad? Pero cuando regresaron, too late. Cerrada la puerta. Entonces, hermano, nosotros, eso será triste, que ya estamos muy pronto que el Señor regrese y nosotros no estemos llenos de aceite. Y siempre nos gusta dejar todo ¿por qué a veces muchos llegamos tarde aquí a la iglesia? No es que no queramos, no es que queramos venir tarde, no, pero lo dejamos. Estamos sentados haciendo algo y a la 1 seguimos, en 2 horas me arreglo. Son las 2, las 3 y a qué horas andas a la carrera. Y luego te arrancas y no traes gas el carro. Y ahí andas ya enojado y enojada. Y es que todo el tiempo lo dejamos. En el trabajo hay uno que llega y a veces yo me siento mal porque le digo, usted llega muy temprano. Entramos a las 6, está a las 5. Digo, yo aprovecharía y dormiría una media hora más, pero yo creo que estoy mal yo, ¿no? Él me dice, no, porque no sé qué vaya a pasar en el camino. Y yo no quiero estar tarde en mi trabajo, a mí no me gusta. Y él, veo por la ventana y ya está parqueado ahí el friazo, pero ahí está el carro prendido. Dice, ¿no sabe uno? Se me poncha el carro, tengo tiempo para arreglarlo. ¿Sí o no? Y yo digo, no, pues yo estoy mal. Porque uno está en el último minuto de las carreras y llega así y a veces un minuto tarde, ¿verdad? Entonces, hermano, pues que Dios nos ayude. Estamos con que estaban bien, los Gálatas corriendo bien, pero ahora Pablo dice, ¿qué pasó con ustedes? Amén. ¿Cuál fue el problema que tuvieron los Gálatas para ser distraídos de Cristo? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál cree usted que fue el problema de ellos? ¿Qué descuidaron? Descuidaron su vida espiritual. Descuidaron el estar ejercitando su espíritu. Descuidaron, hermanos, la suministración del espíritu. Descuidaron su relación con Cristo, hermano. Y eso lo llevó a estar lejos de Cristo, a regresar hacia atrás, pues. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque también podemos ser descuidados en nuestra relación con Cristo. Amén. Y en el versículo 16, Berna, regresando al capítulo 5, versículo 16, Pablo le dice, por tanto, digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu. Ahora los está regresando y dice, ya estando otra vez, yo les digo, ahora sí, pónganse las pilas, Gálatas. Tienen que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, el apóstol le dice,
Gálatas, ahora sí que ocúpense en el espíritu, ocúpense en la esfera espiritual. Thank you. Ocúpanse es muévanse alrededor de Cristo. Está como, iba a decir, no, pero no. Thank you. Los voy a distraer, ¿verdad? Pero tráiganme una buena. Sí, porque todos están. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Gracias, Jorge. Amén. Entonces, les dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, ocúpense, Gálatas, en el espíritu. Muévanse en el espíritu, vivan de acuerdo al espíritu. De esta manera no van a vivir en sus deseos carnales. Amén. Mire, hay un gran peligro en que nosotros como cristianos descuidemos nuestra área espiritual. Hay un gran peligro en que nosotros como cristianos no ejercitemos nuestro espíritu. Yo le doy gracias al Señor porque a la mayoría lo miro a hoy, a pesar de que no estuvimos el miércoles. Gracias al Señor. Quiere decir que la mayoría se ocupó en su espíritu, ¿verdad? Y si no, pues gracias al Señor porque con lo que tú tuviste el domingo llegaste apenas acá. Pero sería triste yo saber que durante toda esa semana usted no leyó un versículo de la Biblia, usted no pasó un tiempo orando al Señor, usted no pasó un tiempo escuchando, alabando. Sería una tristeza para mí saber eso, porque como cristianos, hermano, tenemos que estar siempre ocupaditos en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, no importa si no estamos acá, hermano. Pero si nosotros no tenemos cuidado y nosotros no nos ocupamos en las cosas del Espíritu, mira, créamelo, que poco a poco empieza a entrar el engaño en nosotros. Poco a poco empezamos a ser distraídos de Cristo y empezamos a ser alejados poco a poco de Cristo, hermanos. Por ejemplo, si durante un día, fíjate bien, si durante un día, un solo día, usted y yo no ejercitamos nuestro espíritu en la palabra, en la oración, en adorar al Señor, en hablar la palabra, en tener comunión con algún hermano, qué sé yo, si en un día no nos ocupamos, no ejercitamos el espíritu, ese día fuimos engañados. Y fuimos alejados de Cristo, no me digas que no, y vivimos en los apetitos de la carne, hermano. No estoy diciendo que hiciste cosas pecaminosas, pero hicimos cosas que no son de Dios. No son Cristo, pues. No edifican nada en nuestra vida. Y poco a poco estamos siendo alejados del Señor. En ese día no lo vivimos para Cristo, hermano. Lo vivimos para nosotros. Y entonces viene otro día, y si lo seguimos viviendo de esa manera, al rato ya no tenemos muchas ganas de buscar al Señor. Ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de leer, ya no hay ganas de estudiar, no hay ganas de adorar, no hay ganas de cantar. Las cosas de Dios se nos vuelven más aburridas que las cosas de allá de afuera. Eso significa que estamos siendo alejados de Cristo porque estamos siendo descuidados en la esfera espiritual, en nuestro espíritu. No estamos ejercitando nuestro espíritu. Por eso nuestro tema hoy es de que nos decidamos de una vez a vivir, escojamos vivir por el espíritu y no por la carne. Amén. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Si usted, hermano, pasa días sin buscar al Señor, pasa días sin ejercitar su espíritu, usted tiene que pedirle perdón al Señor, porque eso no es la vida cristiana. Usted está cayendo en el engaño de la religión, como le estaba pasando a los Gálatas, volvieron a la religión, hermano. Cristo no es religión, Cristo es vida, hermano.
La vida de la iglesia es vida, hermano. Por eso se llama vida de la iglesia. Aquí no es para venir aburridos y estar aburridos. Aquí es vida, hermano. Fluye la vida de Dios en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Fluye la vida de Dios. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Vayamos allá. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, nosotros también. Ese por tanto es para que prestemos atención. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Mire bien, ¿cómo tenemos que correr? Si nos regresas a vernos otra vez, porque tenemos que prestarle atención. Y para prestarle atención, vuelvo a repetirlo desde el principio, tú tienes que llamar a tu mente y decirle, hey, no te distraigas, vente acá con Cristo. Hermano, yo te invito a que tú en estos momentos le digas a tu pensamiento, hey, porque no sé si estés aquí o estés tú ¿dónde estás? Porque somos muy distraídos. No sé por dónde podemos andar, no sé por dónde andes, pero yo te invito a que le llames a tus pensamientos que vengan acá, para que tú puedas apreciar lo de Dios y puedas disfrutar y puedas salir lleno de la bendición de Dios, hermano. Amén. Porque tenemos una mente muy finita y fácil de ser distraída. ¿No ve que todos ahí? Sí. Podemos estar acá y luego de repente tu mente se te va. Usted diga, hey, acá. Hey, acá. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque en esta carrera está el pecado, está la carne que nos asedia. Amén. Para que no vivamos en la voluntad de Dios, sino que hagamos la voluntad de ellos. Pero nosotros somos de Cristo y estamos aquí para Cristo. Pero tenemos que tener cuidado y saber cómo se corre esta carrera. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. O sea, fíjate bien, no tenemos que ser distraídos. Por eso yo te decía a tu mente que no te distraiga. Yo te estoy hablando Biblia, hermano. Porque podemos ser distraídos. Que nada te aparte de Cristo, pues. De tu enfoque en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Pero ahora bien, Pablo habla de una carrera. Pablo habla de andar, ¿verdad? De andar en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos de la carrera cristiana o de andar alrededor, no nos imaginemos que vamos así. No, quítate eso de tu mente. O de estar alrededor de Cristo, de andar alrededor de Cristo. Quítate eso de tu mente. Cuando Pablo habla de la carrera cristiana, está hablando que la carrera es Cristo. Cuando Pablo dice que andar en el Espíritu, nos está hablando que ese camino es Cristo. Entonces, andar o correr la carrera cristiana habla de vivir a Cristo.
Cuando Pablo dice que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, habla de que nosotros, nuestra meta es vivir a Cristo. Nuestra meta es de que Cristo se vaya forjando en nosotros. Andar alrededor de Cristo es de que nosotros miremos que ese Cristo se está formando en nosotros, hermano. Eso es la carrera cristiana. Eso es el andar en el Espíritu. Estar mirando que la vida de Cristo se esté formando en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. En eso consiste la carrera cristiana o la caminata cristiana, en que vivamos la vida de Cristo. Amén. En que nada nos tiene que distraer en este andar, en esta carrera, distraer de vivir esa vida preciosa, de disfrutar esa vida preciosa de Cristo. Amén. Entonces, con esto en mente, entremos al mensaje. Y para resumir lo que el Ceja nos compartió en los dos mensajes, voy a hablarles de 3 puntos importantes. Número 1, vámonos rápido: el andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Tenemos que entender este primer punto: andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya aprendimos pues que la carrera, ¿quién es? El camino, ¿quién es? El andar, ¿quién es? Cristo. Cristo, Cristo. Caminar en Cristo, andar en el Espíritu, correr la carrera cristiana significa vivir a Cristo, que tenemos que estar viviendo a Cristo. Amén. Entonces estamos entendiendo el primer punto, lo que es andar en el Espíritu. O sea, de que como cristianos nosotros, cuando creímos en Cristo, nosotros recibimos el Espíritu. Cuando usted creyó en Cristo, usted recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a usted, porque eso se recibe por fe, hermanos. Amén. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, para que entendamos lo que es andar en el Espíritu, porque tal vez ya lo hemos hablado muchas veces, pero a estas alturas tú no entiendes lo que es andar en el Espíritu. Ahora creo que lo estamos ya captando, que el andar, el correr, es vivir la vida de Cristo. 1 Corintios capítulo sí. Pero léalo conmigo: pero el que se une al Señor, ¿qué es? O sea, de que cuando uno vino a Cristo y creyó en Cristo, el Espíritu Santo, o Cristo como el Espíritu Santo, entró en nosotros, en nuestro espíritu, y venimos a ser uno en el Espíritu. Amén, hermanos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no son 2 espíritus, es un solo espíritu. Entonces, por favor, vayamos viendo lo que está dentro de nuestro espíritu. En nuestro espíritu entró la vida de Cristo. Cristo como el Espíritu Santo, hermano, y se mezcló con nosotros. Y ya no somos 2, somos uno en Cristo Jesús. Él se hizo uno con nosotros y Él quiere que nosotros nos hagamos uno con Él. O sea, somos uno. Eso se llama regeneración. Que la regeneración es que una vida fue agregada a la otra. Eso es regeneración. La vida de Dios fue agregada a nuestro espíritu. Por lo tanto, hubo una regeneración. Es decir, hubo un nuevo nacimiento ahí, hermano. Nacimos en el Espíritu. Ahí hubo una nueva vida. Ahí empezó nuestra nueva vida en Cristo. Ahí resultamos siendo engendrados por el Espíritu, por Dios. Resultamos siendo los hijos de Dios. Amén. Es cuando resultamos diciéndole: papito hermoso, te amamos, te adoramos. Es cuando resultamos adorándole al Señor, hermanos, porque nacimos de nuevo, nacimos de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. La vida de Dios entró en nosotros. Qué precioso, hermano. Ahora bien,
en el capítulo 5, por eso Pablo dice, ok, ya recibieron al Espíritu, ya son uno con Él, ya tienen vida por el Espíritu. Ahora entienda pues que si ya tienen vida por el Espíritu, ahora tienen que vivir por ese Espíritu. Amén, hermanos. En el 25, que el Ceja nos lo compartió, en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Los traigo aquí para que entiendan el primer punto, que lo que es andar en el Espíritu. En el Espíritu. En su espíritu de usted, allá en lo más profundo de su ser, ahí tiene un espíritu que es la intuición, que es la comunión y la conciencia. Ahí entró el Espíritu Santo y se hizo uno con usted. Ahí nació de nuevo. Ahí fue regenerado, hermano, y vino a ser un hijo de Dios. Le dieron vida nueva. Tiene nueva vida ahora en Cristo Jesús. Ahora es un hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir como tales. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Si vivimos por el Espíritu, o sea, ya tenemos el Espíritu Santo y por Él vivimos. Por Él fuimos regenerados. Por Él nacimos de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Pablo dice, ahora que son hijos de Dios, pues andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Y andar qué es? ¿Andar qué es? ¿Correr qué es? Vivir a Cristo. Si ustedes nacieron de nuevo, si ustedes nacieron del Espíritu, si ustedes son regenerados y son uno con Cristo, entonces vivan a ese Cristo. Vivan pues la vida de Cristo. Vivan en esa vida, pues les está diciendo a los Gálatas, manténganse ahí pues, que andan en otro asunto. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios, vivan como tales. Lo mismo nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo soy un hijo de Dios? Pues entonces vivamos como hijos de Dios. Sencillo, hermano. La vida cristiana es vivir a Cristo. La palabra cristianos es un apodo que se les dio a los apóstoles para demostrar que eran pequeños Cristos. Cristiano significa pequeños Cristos. Somos cristianos, somos pequeños Cristos, hermano. Somos hijos de Dios. ¿Lo está entendiendo usted? Nosotros tenemos la vida de Dios para que ahora vivamos esa clase de vida. Así de sencillo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Es un versículo que me encantan. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate bien, mira, y por todos murió para que los que viven, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, pues, para los que viven, porque ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque ahora tenemos vida por el Espíritu Santo, somos uno con Cristo, amén, hermanos. Pues ya no vivan para sí, ahora tienen que vivir para aquel que murió y resucitó. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Cristo, hermano. La vida cristiana no consiste en ser buenas personas. Nunca tratemos de ser buenos cristianos. No, hermano. Dios ya está cansado de esas cosas. Eso es algo religioso, hermanos. Tratar de ser bueno. Dios no quiere buenas personas. No, hermano. Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros. Dios quiere ver a Cristo formado en su iglesia, hermano. Dios quiere y anhela que nosotros vivamos su vida, la vida santa de Dios. Él no busca
que nosotros seamos buenos cristianos o buenas personas. No, hermano. ¿Sí me explico? La vida que traemos dentro no es para que seamos buenos, es para que vivamos como Cristo, para que seamos como Cristo. Amén. Para ser buenas personas, no se necesita el Espíritu Santo. No. Allá afuera hay mucha gente buena, tal vez mejores que nosotros, y no tienen el Espíritu. Para ser buena persona no se necesita, hermano, tener el Espíritu. Pero tampoco ser buena persona significa que están agradando a Dios. No, hermano. Nosotros, porque a veces ya voy a tratar de ser mejor. No, no trates de ser mejor porque vas a ser peor. Mejor procuremos vivir lo que somos. Somos Cristo. Somos pequeños Cristo, somos hijos de Dios. Mejor procuremos vivir esa clase de vida, hermano. Eso es andar en el Espíritu. Ya tienes la vida de Dios dentro de ti. Eres un hijo de Dios. Aprendamos a vivir esa vida. Amén, hermanos. Para poder vivir a Cristo, sí necesitas el Espíritu Santo. Por eso nos dieron el Espíritu Santo. Porque Dios anhelaba ver gente viviendo su vida. Y para eso Él pasó por un proceso de Padre, Hijo y Espíritu Santo para meterse dentro de nosotros. No para tener buenos cristianos o buenas personas, sino para tener su expresión aquí en la tierra. Para que nosotros vivamos como hijos de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Cuántos están entendiendo? Antes de pasar al segundo punto, leamos Romanos capítulo 8, versículo 6 al 9. Porque solo son 3 puntos. Vamos a pasar al segundo, pero antes leamos Romanos capítulo 8, versículo 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate bien, pongamos atención porque aquí hay revelación de arriba, hermano, de Dios. Y cuando uno se abre a esta palabra, uno le da gracias al Señor, porque no muchos ven, hermano, lo que te voy a compartir hoy. La mayoría que comparte estos versículos, cuando tocan este versículo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, se lo aplican a los no cristianos, diciendo que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, la cual es correcto. Todo aquel que no ha creído en Cristo no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por creer en Cristo. Si alguien no recibe a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no es de Dios. No es hijo de Dios. Amén. Eso es verdad. Pero el contexto no nos está diciendo eso. Está bien aplicarlo y yo respeto. Pero aquí, hermano, no lo está aplicando a gente no inconversa. Los romanos son cristianos. Son gente que tienen el Espíritu. Pablo mismo lo ha declarado anteriormente, que ellos son la iglesia, que ellos son hijos de Dios. Pero ¿por qué Pablo aquí menciona que si el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Estará dudando Pablo de que tienen el Espíritu o no? Pablo sabe que son nacidos de Dios. Pablo sabe que tienen el Espíritu regenerado, que son uno con Cristo en su espíritu. Lo que Pablo está diciendo bajo el contexto es de que ese espíritu morador
ese espíritu que no solamente quiere morar en el espíritu, sino que quiere morar también en el alma y aún pasarle vida, impartirle vida a este cuerpo, hermano, no está en los Romanos. Cuando Él le dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, les está diciendo, si Cristo como el Espíritu no está morando en ustedes, ustedes no son de Cristo, ustedes son del otro. Eso es tristeza, ¿sí o no? Porque a veces nosotros como creyentes, siendo de Cristo, ¿dónde nos la pasamos? ¿Dónde nos la pasamos? Digámoslo. Nos la pasamos con el otro. Eso se llama fornicación. Eso se llama adulterio. Y los adúlteros y los fornicarios no van a heredar el reino. Estamos como que engañando a Dios nosotros, hermano. Nos estamos engañando a nosotros, hermano. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Me estoy explicando, hermano? Lo que les está diciendo a los romanos, si ustedes no tienen a Cristo morando, no son de Él, son del otro, porque el contexto está en que hemos sido librados del pecado, para que nosotros vivamos para Cristo. Mira, versículo 1, Berna, para que veas el contexto, para que veas que te estoy hablando algo puro de la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, caray. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo dice, para los que no andan conforme a la carne. Porque los que andan conforme a la carne, ahí sí hay condenación, porque te estás yendo con el otro. ¿Sí? ¿Me explico o no? Hermano, nosotros somos de Cristo para que Cristo more en nosotros. Estamos hablando el primer punto, que es el andar en el Espíritu. Para que una vez nos quede claro que andar es que Dios quiere que vivamos la vida de Cristo. Cuando dice ocúpate en el Espíritu, pon tu mente en el Espíritu, es de que nosotros tenemos que entender que ahí está la vida, que tenemos que ocuparnos para que la vida de Cristo esté creciendo en nosotros, esté morando en nosotros, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma, y aún le dé vida a estos cuerpos, para que podamos expresar la gloria de Dios, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos han librado de la ley para que ya no seamos de Él, sino seamos ahora de Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que ya no seamos de Él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andemos, ya no vivamos conforme a la carne, ya no vivamos para la carne, sino conforme al Espíritu, sino para el Espíritu. Ahora sí entiende. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Le está diciendo, si Cristo no está morando en ustedes, romanos, ustedes son del otro. Y eso es triste, porque nosotros somos de Cristo. Qué triste de que seamos de Cristo y andemos con el otro. Eso nos va a excluir del reino, hermanos. Y no solo eso, sino que hay un castigo, pero ahorita lo tengo en el otro punto. Amén. Dios no quiere el 50% de ti. Porque hay quienes tienen el 50 allá y 50 acá. 50 con uno y 50 con el otro. Dios no quiere eso, ni tampoco el 70, ni el 80, ni el 99% de nosotros. Dios, ¿cómo nos quiere? Dios nos quiere al 100. Diga conmigo, Dios nos quiere al 100. Dios quiere que nosotros los cristianos andemos al 100, hermano. Que le demos todo para Dios, hermano. Dios nos quiere completo. Por eso dice la palabra que Dios tiene que morar completamente en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo Jesús. Nos quiere al 100, hermano. Que Dios nos ayude. Segundo punto,
Hay dos posibilidades de caminar. Hay dos posibilidades de caminar. Podemos caminar en el espíritu, también podemos caminar en la carne. La decisión es nuestra. Las dos traen consecuencias. Escuchan bien. Hay dos maneras o posibilidades de caminar. Podemos caminar en el espíritu. Claro que se puede, pero también se puede caminar en la carne. La decisión es tuya. La decisión es mía. Pero ambas traen consecuencia. Si decidimos caminar por el espíritu, pues ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es de que nosotros vamos a estar viviendo la vida de Cristo y nosotros vamos a agradar a Dios. Seremos agradables a Dios. Y habrá una recompensa por eso. La recompensa es el reino. Vamos a reinar con Cristo. Porque nosotros decidimos andar en el espíritu. Decidimos vivir en el espíritu. Decidimos permitir que Cristo vaya morando en nuestro ser. Esa fue la decisión nuestra y habrá recompensa. Amén. Pero también, hermano, hay una consecuencia de caminar en la carne. Y la consecuencia es lamentable. Lamentable porque no agradaremos a Dios. La Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Y no solamente no agradaremos a Dios, si nosotros decidimos, siendo cristianos, decidimos vivir en la carne. Si nosotros decidimos vivir esa clase de vida que antes vivíamos, o sea, de ser cristianos pero vivir como antes vivíamos, eso trae graves consecuencias. No agradamos a Dios y va a haber un castigo. Va a haber una disciplina. No hay otra escapatoria. Amén, hermanos. Por eso este asunto de ser cristiano es cosa seria. Amén. Miremos que Pablo nos dice que hay una guerra entre nosotros. Hay una guerra dentro de nosotros. Adentro tenemos el espíritu, ¿sí o no? Y ese espíritu es contra la carne. Y acá en esta carne, aquí está la carne de pecado. Esta está en contra del espíritu. Estas se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos. Amén. Versículo 17 y 18 de Gálatas 5, Berna, para que vean esta guerra, para que usted entienda lo que sucede en usted, lo que sucede en mí. Vamos al versículo 17 y 18. Porque el deseo de la carne, fíjate, el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne, nuestra carne tiene un deseo, pero esos deseos de la carne, por más buenos que sean y bonitos, son en contra del espíritu. O sea, de que el deseo de que quieres irte ahorita a unos tacos, eso no es malo, pero es contra el espíritu. Porque la carne, tu carne, se opone para que tú no agrades al Señor, para que no se haga la voluntad de Dios en nosotros. Por eso la carne te está poniendo tacos, enchiladas y ya a comer. O sea, esa es la carne. Y no es malo comer, hermano, pero ahorita no ese es el tiempo, hermano. Ya cuando salgas aquí, dile, ahora sí, carne, atácate. Ahorita hágale caso al espíritu. Amén, hermanos. Hay un deseo en la carne que es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Por un lado tienes la carne que se opone al espíritu para que nosotros no vivamos, nosotros vivamos en esos deseos pecaminosos. ¿Lo entiende? O sea, tenemos la carne que se opone al espíritu y su oposición es para que nosotros vivamos en la carne, vivamos en los deseos carnales. Ahí está esa guerra. Pero por el otro lado tenemos el Espíritu Santo que también es contra la carne y el Espíritu también quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Hay una guerra en nosotros. Usted decida.
Usted decida, usted decide. Nosotros decidimos. Dios es tan bueno que nos dio un libre albedrío. Dios no, si Dios quisiera, ¿a poco no nos trae acá? ¿A poco no nos agarra la mano, nos la tuerce y vas porque vas? Y me alaba porque me alaba, ¿sí o no? Dios no es así, hermano. Dios quiere que nosotros solitos vengamos a adorarle al Señor. A medida que vamos conociendo su amor, su misericordia, nosotros nos vayamos entregando a Él, hermano. ¿Amén o no amén? Pero la decisión es tuya. Pero fíjate qué bonito es Dios, hermano. Yo siempre le doy gracias al Señor. Que la palabra de Dios siempre nos muestra que hay dos caminos. Fíjate bien. Dios nos pone en dos caminos. Dice Dios, mira, ahí está un camino angosto. ¿Sí o no? Ese angosto, pues no es muy fácil de caminarlo, ni muy cómodo. Es angostito, donde no puedes entrar con tus como quieras. Ahí tienes que entrar, ahí derechito, pero es un camino que lleva a la vida. Pero mira, ahí está un camino ancho. Hay un camino ancho. Tú decides por dónde quieres caminarlo, pero siempre Dios te dice, siempre como que si nos cierra el ojo, hey, pero te aconsejo que te vayas por el angosto. Vete por el angosto. Allá está la vida, acá destrucción, perdición, muerte. Hay muchos, sí, pero van a la perdición. Acá son poquitos, pero van a la vida. Señor, pero es que tengo que ser restringido sí, pero camínalo por ahí, vale la pena, vale la vida. Señor, pero yo no quiero pero allá está la muerte. Y siempre Él aconsejándonos, hey, por el angosto, por el angosto. Dios nos pone un camino que es la carne y otro camino que es el espíritu. Pero siempre Dios aconsejándonos, pero vive por el espíritu, porque ahí está la vida, acá está la muerte. Dios siempre nos pone, y mira, ahí está un camino que es de vida, ahí está un camino de muerte, y siempre, hey, escoge el de la vida. Siempre Dios aconsejándonos, pero nosotros, no sé qué nos pasa, hermano. Pero hay dos posibilidades de andar, en la carne o en el espíritu. La decisión es tuya, es mía, pero ambas traen consecuencias. Una es que agradamos a Dios, hay recompensa. Otra es que no agradaremos a Dios y hay castigo. Yo no quiero estar en contra de Dios, hermano. No estar viviendo la vida de Cristo es estar en contra de la administración divina de Dios. Es estar en contra de la economía nuevo testamentaria de Dios. Hermano, ¿cuál es la economía de Dios? ¿Cuál es la economía de Dios del Nuevo Testamento? A ver, alguien, a ver si está poniendo atención. ¿En qué consiste la economía de Dios del Nuevo Testamento? Economía. Dios se procesó, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para impartirnos su vida, para que lleguemos a vivirla y ser su expresión. Esa es la economía de Dios. Cuando no estamos viviendo la vida de Cristo, estamos en contra de su economía. Y estar en contra de Dios, pues no es muy recomendable. Amén, hermano. Por eso, mira, hemos dicho una y otra vez, a los no creyentes, a los que siempre rechazaron a Cristo, cuando estén delante de Dios, ¿por qué los van a juzgar? Por no haber creído, por no al lago de fuego. ¿Y a nosotros los cristianos? Por no vivirla. Creyeron en mí, le di mi espíritu para que andaran en el espíritu, vivieran en el espíritu, pero prefirieron ustedes andar en la carne, por lo tanto, fuera, a las tinieblas de afuera. Fíjate, eso es triste, hermano. Amén. Dios siempre nos aconseja el buen camino, porque Él desea que nos vaya el bien. Dios, como nuestro Padre que tanto nos ama, Él no desea el mal para nosotros. Nosotros mismos no lo buscamos, hermano. Yo les llegué a decir a mis hijas, no es que yo les quiera pegar, ustedes mismas me están pidiendo que yo lo haga. ¿Usted cree que al padre le gusta corregir con vara a sus hijos?
pero ellos mismos como que se están diciendo, y a veces las vacilo, me están pidiendo 3, ¿verdad? Me lo están pidiendo a gritos. A veces nosotros le estamos pidiendo los 3 varazos a Dios, a gritos, hermano, porque no estamos viviendo una vida que a Él le agrada. Y Él siempre, porque Él siempre nos aconseja que vayamos por el buen camino, porque Él desea lo mejor para nosotros. Mira, te lo compruebo, Deuteronomios capítulo 30, versículo 19, para que no pienses que el pastor se las inventa, en que el Señor nos cierra el ojo y dice, ay, escoge el del Espíritu, escoge el de la vida. No, Dios lo dice en su palabra. Pablo siempre aconsejando que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Amén. Porque en el Espíritu está la vida, en la carne está la muerte, en la carne no está el agrado de Dios. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Versículo 19 y versículo 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. Fíjate bien, nos ha puesto sobre, ¿dónde? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? La decisión es tuya, la decisión es mía. Ahí está, hermano, ahí están 2 caminos. Amén o no, amén. La vida y la muerte, la bendición y la bendición. ¿Y qué dice Dios? Hey, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Qué bonito es Dios. Versículo 20. Para que vivas tú y ¿cómo vamos a vivir? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de heredar, hasta que llegues a disfrutar a Cristo, hermano. Fíjate, no solamente te va bien a ti, cuando tomamos una buena decisión de vivir a Cristo, no solamente te va bien a ti, te va bien, le va bien a tu familia, le va bien a tu esposa, a tu familia, a tu casa, a todos, hermanos. Una vez abrimos la puerta a la bendición de Dios y la cerramos a las maldiciones, hermanos. Es importante lo que Dios nos está enseñando. El no estar viviendo a Cristo afecta a mí, afecta a mi esposa, afecta a mi familia, hermano. ¿Tú nunca te has preocupado por tus hijos porque no quieren ya venir a la iglesia? ¿Qué estará pasando con nosotros, hermano? Si nosotros nos decidimos por Dios, por Cristo, Él no solamente promete bendecirnos a nosotros, sino bendecir a toda nuestra descendencia, a todo lo que nos rodea, hermano. Somos una gran bendición. Amén. Tercer punto y último, el andar en el Espíritu es para dar fruto. 3 puntos importantes. Número 1, el andar en el Espíritu. Ya sabe lo que es el andar, ¿verdad? Es que recibiste el Espíritu Santo, tienes a Cristo como el Espíritu morando en ti, pero Él quiere morar también en tu alma y aún en tu cuerpo. Amén. Él quiere que nos demos al 100 para Él, pero también hay dos posibilidades de andar, en la carne o en el Espíritu. La decisión es nuestra. Ahora entendamos, pero Dios siempre te dice, decídete por el andar en el Espíritu, porque ahí está la bendición. Número 3, el andar en el Espíritu es para dar fruto. Entendamos pues que este andar en el Espíritu es para dar fruto, y dar fruto es dar los frutos del Espíritu, porque el Espíritu que está ahí, Cristo como el Espíritu, es fructífero. Amén, hermanos. La vida de Dios en nosotros se dio para que crezca, que crezca, que crezca y demos mucho fruto para Dios. Amén. Que vivamos la vida de Cristo. Entonces tiene usted que recordar que la vida del Espíritu que está en su espíritu tiene una meta. ¿Y la meta qué es? Es dar fruto. Es crecer y dar fruto. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque son quienes se deciden andar en la carne, y la carne también tiene fruto, que es lo que nosotros estamos viendo. Amén, hermanos. Cuando se ocupa mucho en la carne, hay toda esa clase de fruto que no es agradable a Dios. Más, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Diga conmigo, no hay ley. Porque es Dios, porque es la vida misma de Cristo en nosotros, hermano. Cuando uno está viviendo la vida de Cristo, entonces lo que va a haber en nosotros es mucho fruto del Espíritu. Va a haber amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es diferente al amor humano. El amor humano, ¿qué hace? Ella ama cuando le va bien, cuando la atienden. Pero cuando no le va bien o no la atienden, ya no ama. El amor de Dios no es así. El amor de Dios ama todo el tiempo, ama sinceramente, hermano. Amén. Cuando nosotros estamos creciendo en Cristo y Cristo está viviendo en nosotros, nosotros amamos a los hermanos. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados. No importa lo que nos hagan, el amor de Cristo es más poderoso y más grande. Nosotros perdonamos a los hermanos porque los amamos con el amor de Dios. No cabe en nuestros corazones decir que amamos a un hermano y nos ofende y no le queremos perdonar. No cabe eso en el corazón de Dios. Dios nos perdonó todos nuestros pecados que no merecíamos que nos los perdonara. Pero el amor de Dios es grande y Él nos perdonó. Por eso la palabra dice, ¿cómo es que tú no puedes perdonar? ¿Que acaso no tienes el amor morando en ti? Si el amor de Dios nos perdonó, ¿cómo no podemos perdonar una ofensa de un hermano? Pero cuando nosotros estamos viviendo a ese Cristo maravilloso, empiezan los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque es Dios en nosotros. Porque estamos viviendo la vida. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley está ahí para decirte que estás mal? Porque la ley no se le dio a la gente justa. La ley no se le dio a los que vivimos en la justicia. No hay ley, hermano. La ley se le dio para los injustos, para los carnales. Ahí sí hay ley. Amén. Entonces, el tercer punto es que nuestro andar en el Espíritu es ¿para qué? Para dar frutos, los frutos del Espíritu. O sea, hermano, en otras palabras, el andar en el Espíritu es para que Cristo sea expresado en nuestras vidas. Y dice que cuando estamos dando los frutos, no hay ley. La ley sí condena a los pecadores. La ley sí condena a los pecadores. Pero ¿quién puede condenar a un cristiano que vive en amor? ¿Quién puede condenar ¿quién puede condenar a un cristiano que expresa el amor de Dios? ¿Quién puede condenar a un cristiano que expresa el gozo del Señor, la fe del Señor? ¿Quién? No, nadie. Dios, hermano, Berna una vez nos compartió ya hace mucho tiempo en que nosotros los seres humanos tenemos virtudes humanas. Dios nos llamó a todos con esas virtudes que tenemos. Pero esas virtudes no son para expresar nuestro yo, nosotros mismos. Dios nos dio virtudes a nosotros para que Dios pueda expresar sus atributos divinos. Aquí están sus atributos. Amén, hermanos. Dios quiere usar nuestras virtudes para expresar su amor, para expresar su misericordia, su mansedumbre. Dios quiere usarnos a nosotros para expresarse en nosotros. Pero es necesario que nosotros estemos
viviendo esa vida preciosa. Amén. Entonces la ley no es para los justos. Cuando tú estás viviendo en la justicia de Dios, no hay ley. Amén, hermano. Somos libres porque estamos viviendo la vida de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo se lo dijo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Y es algo que nosotros tenemos que conocer bien. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los injustos. Conociéndote que la ley no fue dada para el justo, perdón. La ley no fue dada para los justos, sino ¿para quiénes? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas. Para eso es la ley. Amén. Acuérdense que andar en la ley es andar en la carne, es andar viviendo en la carne, y ya miramos cómo se manifiesta la carne. Amén. Pero andar en el Espíritu trae fruto, la vida de Dios, y ahí no hay ley. No hay ley que te condene, no hay ley que te diga eres un carnal. No, vivimos la vida de Cristo. Amén. Entonces, hay algo que quiero ya terminar con una cita bíblica, pero sí prestémosle la atención porque esto es bueno. El andar es para dar fruto. El andar es para vivir la vida de Cristo. Ya se te quedó bien. Amén, hermanos. Nosotros, que Dios nos ayude a que en esta tarde, antes de irnos a casa, nos decidamos. Porque ese es nuestro tema. Que nosotros tenemos que decidirnos a vivir por el Espíritu. Pero tenemos que decidirnos ya, hermano. Ya. O sea, en otras palabras, tenemos que decirle a Dios ahora, o más bien no a Dios, no, sino a nosotros mismos. Tenemos que decirnos, ya basta. Basta ya de vivir en la carne. Yo tengo que decirme, calle, basta ya. Basta ya. Mucha carne y poco espíritu. Eres un hijo de Dios. Decídete ya a vivir por el Espíritu. Y tú también tienes que ser sincero y decirle, basta ya. Y ponga su nombre, hermano. Basta ya. Ponga su nombre. Yo digo, basta ya, calle. ¿Cómo dices tú? Basta ya. ¿Calle? No, ponga su nombre. Basta ya, Cayetano. Diga su nombre. A ver, dígalo. Basta ya, Cayetano. Cayetano otra vez. Diga, basta ya, Chito. Basta ya, Lorenzo. Basta ya, Jesús. Basta ya, Yanin. Basta ya, Emilia. Basta ya de andar en la carne. Es hora de decidirnos de andar en el Espíritu. Ponga su nombre ahí, hermano. Ponga su nombre. Vamos a leerlo, Berna. Estamos en Primera de Pedro. Vayamos allá porque él dijo esto. Él lo entendió. Y él dijo, ya basta de ser carnales. Somos hijos de Dios. Aprendamos ya pues. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 al versículo 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Fíjate bien, hermano. Él ya padeció nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ya Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado, hermano. Tenemos que armarnos de este pensamiento para no vivir en el tiempo que resta en la carne. Ya no, hermano. Ya nos queda poco tiempo y tenemos que aprovecharlo no a vivir ya este resto de tiempo que nos queda en la carne, sino en el Espíritu.
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste, diga conmigo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables e idolatrías. ¿Qué dice versículo 3, verdad? Basta ya, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué está diciendo? Basta ya de estar viviendo como los que no tienen a Cristo. Basta ya de estar viviendo como los del mundo. Ustedes son hijos de Dios. Basta ya. Por eso les decía, tenemos que decir, basta ya, calle. Ahora usted diga conmigo su nombre. Basta ya. Ya no se oyó calle, nada más. Póngase de pie. Pero tenemos que ser sinceros. Cierra tus ojos y terminemos esta celebración diciendo estas palabras: basta ya, calle. Pero a este basta ya póngale al final su nombre. Basta ya de vivir en la carne, de vivir el resto del tiempo que nos queda en la carne. Mis hermanos, la venida de Cristo está muy cerca. Basta ya. Basta ya de vivir en la carne. Somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Tenemos la vida de Dios. Somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de Dios. La palabra de Dios nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que andar de acuerdo al Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a ese Espíritu. Y ahora entendimos, Dios, que vivir, que caminar, que andar, que correr esta carrera cristiana es vivir tu vida, Señor. Aprendimos, Padre, que el deseo, Señor, el propósito, la meta, Señor, de este andar, de este vivir, es que tú seas expresado. Que se miren los frutos del Espíritu en nosotros. Esa vida que está en nosotros es productiva, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a que esa vida sea expresada en nosotros. Padre Celestial, la decisión es nuestra. Señor, la decisión es nuestra. Hay dos posibilidades de andar, ya sea en la carne, en el Espíritu. Pero aprendimos, como dice Pedro, basta ya de andar en la carne. Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanos. Gracias por tu palabra. Sé que tu palabra, Señor, ha sido compartida en su pureza y sé que ha tocado los corazones de nuestros hermanos. Ayúdanos ahora a abrazar esta palabra, a experimentarla, a vivirla. Señor, captura a tu pueblo, captúranos más y más para ti, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche. Gracias por todos mis hermanos que pudimos estar aquí juntos, adorándote, estudiando tu palabra. Ahora bien, Señor, llévanos con bien a casa. Cuida a mis hermanos y usted reciba la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias por venir. Que tengan una bendecida noche.